Muy buenos días y bienvenidos a Poder Latino, un espacio en el que nos reunimos emprendedores de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a sumergirnos en las ideas de uno de los grandes referentes y líderes a nivel mundial, John Maxwell. John Maxwell es un autor de más de 90 libros, muchos de ellos bestseller, y su influencia ha llegado no solamente a millones de personas, sino también a empresarios, líderes políticos y hasta emprendedores, educadores y personas que simplemente quieren crecer y liderar mejor sus vidas. Y en una conferencia la semana pasada en Miami nos ha contado sobre el próximo libro que está escribiendo. Este libro básicamente se llama How to Receive a Return on Failure, que significa cómo volver del fracaso. Y este tema es un tema muy, pero muy interesante porque muchas veces nosotros justamente fracasamos y eso nos desmotiva y nos genera algún tipo de problema. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Buen día a todos. ¿Cómo andan? Bueno, lo que vamos a estar viendo son básicamente 8 claves para recibir el retorno sobre el fracaso, ¿no? Pero antes de eso, ver un poquito por qué vamos a hablar del fracaso, ¿no? ¿Por qué es que hablamos de este tema, ¿no? Básicamente, lo que John Maxwell plantea, ¿sí? Es que todos fallamos, ¿sí? Incluso, dice él mismo, a los 78 años, después de haber escrito más de 90 libros, sigue fracasando en ciertas cosas, ¿no? Entonces, la madurez y el desarrollo personal no eliminan los fracasos, sino que simplemente cambian nuestra relación con ellos, es decir, cómo nos sentimos al respecto de ese fracaso. Entonces, el fracaso no está en fallar, sino que está en no aprender ni crecer a partir de ello. ¿Qué decís, Lu? Que sí, que totalmente es eso, como, como que me interesó mucho, además de escuchar la charla, leer todo lo que él dijo con más detenimiento, es como que nosotros como que tenemos aversión al fracaso, miedo, como que no queremos enfrentarnos a eso, pero en realidad es esto que vos decís, el fracaso es no aprender de cuando nos caemos, o sea, el fracaso tiene que ser nuestro activo. Porque a partir del fracaso viene el éxito y sin fracaso no hay éxito. Entonces es como cambiar nuestro mindset y entender que el fracaso es parte del camino, pero el tema es cómo nosotros nos paramos frente a esa caída o a eso que nos va mal, ¿no? Esa es la clave que John Maxwell plantea. Exactamente, y la mayoría no recibe el fracaso como un retorno, o sea, no recibe un retorno de ese fracaso, mejor dicho, porque no sabe cómo gestionarlo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy justamente es cómo hacer para gestionar ese fracaso. ¿Qué dices, Andrés? Buenos días. Buenos días. Bueno, eso es un tema para mí clave y yo no lo llamo fracaso, más allá de que no importa los términos, yo lo llamo oportunidad de aprendizaje. Y lo que él dice es que hay fracasos positivos y fracasos negativos. ¿Cuáles son los fracasos positivos? Son aquellos de los cuales aprendes y estás más cerca de tu objetivo. El fracaso negativo es aquel en que no aprendes y volvés a fracasar con lo mismo porque no aprendiste y vas a seguir fracasando hasta que aprendas. Entonces, mi posición ante la vida es que venimos a esta vida a aprender y de todo aquello maravilloso, negativo que nos pasa, si aprendemos, cada vez tenemos mejor calidad de vida. Y el mentor, o sea, nos pregunta, ¿no? ¿Qué harías si supieras que no vas a fallar, ¿no? Pero él dice, esta es una mejor pregunta. ¿Qué harías sabiendo que podría fallar, pero aún así tu vida mejoraría? Entonces vamos a arrancar, Luz, si te parece, con estas 8 claves para recibir un retorno del fracaso. ¿Te parece? Dale. Vamos con la número 1. Dale, es ser responsable para preparar a otros sobre el fracaso, ¿no? O sea, anticipar al equipo, a la gente que trabaja con nosotros, que es una certeza que va a fallar, ¿no? Que todos vamos a fallar en el proceso, pero ¿cómo es que nos anticipamos? ¿Cómo es que nos formamos y nos paramos frente a ese fracaso? Y bueno, él lo que enumera son básicamente tener charlas incómodas, que muchas veces como evitamos estar en ese lugar, eh, que deben ocurrir antes de que el fracaso aparezca, o sea, tener nosotros esa preparación mental, ese mindset. Y el objetivo es normalizar justamente el fracaso como parte del éxito, lo que decíamos antes, que sin fracaso no va a haber éxito. Y la clave es justamente, o sea, aprender de eso y no desmoralizarnos y decir, bueno, esto no va más y no seguir intentándolo. Intentarlo, pero con
algún ajuste y con alguna mejora por eso que nos pasó. Por ejemplo, entra una persona a trabajar al equipo, ¿sí? Y tiene que trabajar con algún tema. Entonces nosotros ya anticipamos, o sea, al principio no vas a saber cómo hacer este trabajo, no vas a saber, no vas a ser perfecto. O sea, por ejemplo, una persona que tiene que hacer un texto, no vas a hacer el texto perfecto al principio porque, o sea, simplemente nos tenemos que conocer, tenemos que ver cómo es la forma de interacción, cuál es la forma de trabajar de la empresa. Entonces es importante anticipar esta situación para bajar un poquito la tensión, ¿no? Entonces hay 3 razones que nombra John para hablar del fracaso desde el inicio, ¿no? Dice que el miedo al fracaso es más alto al comienzo, ¿sí? Los nuevos integrantes sienten inseguridad natural, ¿no? Y esto muchas veces tenemos que pensarlo cuando hablamos con clientes también, ¿no? O sea, el cliente cuando habla con nosotros, ¿sí? En ese mismo momento que está contratando servicios, es un cliente que justamente tiene esos miedos de va a andar bien, va a andar mal, voy a hacer una buena inversión, me va a ir bien o me va a ir mal. Entonces, nosotros justamente lo que hacemos es darle claridad en esto, ¿no? El líder debe desactivar ese miedo lo antes posible, justamente. El punto número 2 que nombra es la probabilidad de fallar es mayor al inicio, ¿sí? Todo lo nuevo genera errores por falta de experiencia. Nadie es bueno a la primera vez, ¿no? Ni a la segunda, ni a la tercera, seguramente tampoco. Entonces, veíamos los que ven Fórmula 1 el fin de semana a Colapinto y, bueno, él falla. En muchas ocasiones ha fallado, ¿sí? Hasta que conoce el auto, hasta que se logra adaptar. Al principio chocaba más, ahora choca menos, y es parte del proceso, ¿no? Entonces, si nosotros lo ponemos a él a correr las carreras y le decimos desde el principio tenés que ser como Lewis Hamilton, o sea, como el mejor corredor de la parrilla, bueno, es imposible que él, viniendo de no tener experiencia en la Fórmula 1, en la primera carrera haga el mejor trabajo, ¿no? Entonces, justamente entender que parte de su proceso es de aprendizaje, le saca atención y le saca también temas relacionados con la motivación, ¿no? Y el punto número 3 dice que las reacciones equivocadas frente al fracaso son más comunes al principio, ¿no? O sea, al principio nosotros hacemos algo, nos sale mal, no sirvo para esto no es para mí. O sea, comparan sus errores con el éxito de otros y se desmotivan, ¿no? Típica situación, por ejemplo, con la cocina, ¿no? Vamos a cocinar, vamos a hacer, no sé, una torta, ¿sí? Y en ese momento hacemos la primera vez y nos sale mal, nos sale fea, se nos baja, sale con un sabor distinto al que pensábamos, los ingredientes se me absorben y queda la torta seca. O sea, distintas cosas que van pasando. Lo que pasa es que si nosotros justamente en esa primera ocasión nosotros decimos, ok, esta es la primera torta que voy a hacer, me va a salir mal y lo que voy a hacer es que después que termine de hacer esta torta voy a estar un paso más cerca de esa torta bien hecha. Entonces cambia totalmente el mindset, me pongo en un modo de prueba, ¿sí? Y entonces es muy distinto esta situación, ¿sí? Entonces, él lo que habla es de una elección clave que es adoptar una postura positiva ante la vida. ¿Te acordás, Lu, de esto que habló? Sí. Bueno, es justamente eso, estar conscientes de que vamos a fracasar. Es un poco contradictorio esto que dice porque tenemos que tener una actitud positiva en cuanto a que vamos a fracasar, o sea, y recuperarnos de eso, pero a la vez es negativo. Sé que voy a fracasar. Es como me estoy seteando, a mí me hizo ruido cuando lo leí, pero en realidad es así. Como me parece que lo que cubre todo esto al fracaso es el miedo, ¿no? Que nosotros por el miedo no nos mantenemos en el camino, no seguimos en eso que nos estamos proponiendo, ya sea venderle al cliente, mejorar, no sé, hacer una dieta, hacer una torta, como que nos salimos. Entonces, tener ese mindset de, bueno, voy a fracasar y aprovechar ese fracaso justamente para aprender. Entonces, él dice que la postura positiva es una mente de abundancia, ¿no? Que aceptás la vida que tiene como que tiene cosas buenas y malas, y cómo respondemos a ese aprendizaje. Y la postura negativa es una mente de escasez, ¿no? Como me quedo donde estoy, me salgo, no es para mí, como que es el miedo como que se apodera de nosotros. Bien, y él habla justamente de 6 puntos sobre una postura positiva ante la vida, ¿no? Que dice, la vida tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Lo que hablábamos de las 2 caras, ¿sí? de la moneda, ¿no? O sea, hay cosas buenas y cosas malas. Muchas no están bajo nuestro control. Algunas cosas buenas y malas te van a encontrar igual, ¿sí? Si tenés una postura positiva, todo mejora, hasta lo malo. Si tenés una postura negativa, todo empeora, hasta lo bueno. Por eso hay que elegir
conscientemente tener esta postura positiva. La postura que adoptás ante la vida determina la calidad de la vida que recibís. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que, bueno, alguien le plantea que quiere dar conferencias como las da él, entonces la respuesta de él es, bueno, no hay problema, simplemente tenés que hacer lo mismo que hice yo y atravesar todos los fracasos que atravesé yo a través de 13.000 conferencias. Cuando vos des 13.000 conferencias vas a tener la misma habilidad que yo. Y Muchas sigo veces, aprendiendo. así es, muchas veces a las personas que mentoreo en el coaching uno a uno, una de las cosas que me dicen es, bueno, empecé a hacer videos, no pasa nada, nadie me mira los videos, nadie hace nada, y lo primero que les digo es, miren, hasta que no hagas 100 videos, no podés, o sea, ni hablar de nada, o sea, primero hagamos 100 videos y recién después revisemos qué hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué 100 videos? Porque, de nuevo, si hice un video, el video que hice seguramente no va a ser bueno, no va a ser atractivo, no va a ser suficiente. Entonces hay que tener una cierta trayectoria, un cierto camino, ¿sí? Se hace camino al andar, decían. Entonces nosotros tenemos que hacer ese camino, hacer la repetición en el entrenamiento de public speaking. Nosotros vemos, o sea, para hablar en público, vemos que justamente la cantidad de veces que hablé en público es igual a la experiencia que tengo, ¿no? Entonces tengo que desarrollar ese camino para poder saber cómo hacer las cosas mejor. Entonces, no hay otra forma que hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y la mayoría de las personas lo hacen una vez, dicen, ay, me fue mal y entonces esto no es para mí y siguen de largo, ¿no? Qué bien. Qué bien nos sentimos después, ¿no? Porque el proceso es incómodo y no está bueno, pero qué bien que nos sentimos cuando después sí nos sale. Como ya, a mí me pasó, por ejemplo, yo siempre cuando presentaba, no sé, como que me transpiraban las manos o me sentía como nerviosa porque había gente, ¿no? No es, y lo que más me gusta, digamos, ¿no? Y la última vez que me tocó hacerlo, como que me sentí distinta porque creo que me preparé también. Ya lo venía haciendo, pero creo que atesoré todos esos fracasos que tuve en las presentaciones anteriores, entonces me sentí como mejor, pero porque también me paré de otra forma, ¿no? Sabía que si algo, qué me iba a pasar si me olvidaba de algo o si no sé, alguien me hacía una pregunta que no sabía, cómo iba a responder. Me estuve anticipando para justamente no sentirme tan mal y no decir, no, esto no es para mí, no me sirve, no, me va a dar vergüenza, no lo voy a poder hacer, me voy a trabar. O sea, cómo yo me voy a sentir mejor y tranquila para también transmitir eso en mi charla. ¿Qué pensabas la primera vez que te propuse hacer un webinar? No sé, me morí de miedo, no quería hacerlo. No, creo que lo hemos comentado ya, como que no, me ponía súper nerviosa. Desde la mañana ya estaba pensando, vos 10 minutos antes ya te conectabas tranquilo y yo estaba transpirando 6 horas antes. Pero bueno, todo eso lo traspasé y hoy ya puedo hacer webinar sola directamente conduciendo y si hay problemas técnicos también es como que estoy. Pero bueno, tú, como dice John Maxwell, es como que tuve todos esos todo lo que hice antes, como que me dio, por eso digo, qué bien que nos sentimos después, viendo qué mal nos sentíamos antes, ¿no? Como qué bueno que ahora sí pude traspasar eso, que lo pude aprender, que puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Qué gratificante es eso. Y bueno, obviamente todo lo que me falta, pero por lo menos ya di un paso más. Bien, antes de pasar al punto número 2, voy a contar yo la infidencia que ella dijo que ella no lo iba a hacer, que ella de ninguna manera iba a hacer un webinar, que de ninguna manera iba a participar en un webinar, que no era capaz de hacer eso. Y además de eso, cuando, bueno, o sea, la empujé un poquito nada más para que No, lo sí. haga. Ella lo hacía, pero, o sea, cada vez que empezaba y terminaba el webinar decía que no lo iba a hacer más, ¿no? O sea, como que al principio tenía una situación de resistencia total, por esto que estamos hablando, ¿no? Por los miedos, por el miedo al fracaso, por el miedo a hacerlo mal, por el miedo a la incertidumbre, ¿no? Y bueno, y hoy, o sea, como ven, lo hace bien, lo hace suelta y, o sea, logró traspasar esa situación, ¿no? Pero esa situación no la traspasó ni en el primer webinar, ni en el segundo, ni en el tercero. Debemos llevar ya en los webinars para clientes muchas sesiones como para que se sienta tranquila para hacerlo sola, ¿no? Y con esto vamos a pasar, ¿te parece, Lu, al punto número 2? Sí, bueno, es que es justamente que el fracaso es un activo, que hay que mantener el éxito
junto al fracaso. O sea, una de las mayores trampas mentales, dice John, es separar el éxito del fracaso, como si fueran mundos opuestos, ¿no? Entonces él dice que deben caminar juntos porque justamente es lo que nos enriquece, como estar, no salirnos del proceso, como no decir que el fracaso, bueno, ya fracasamos, ya no lo voy a hacer más, ya me rindo. Seguir en el proceso a pesar de lo que nos cuesta y que es tan cuesta arriba, sobre todo al principio, es lo que nos va a permitir avanzar, ¿no? Y ver el fracaso de otra manera. Y también él dice que es un error cultural, porque cuando somos chicos es como que el fracaso, bueno, sos un loser, como que perdés, como que vas por un lado y los que ganan son los exitosos. Y en realidad justamente lo que tenemos que entender es que gracias a ese fracaso podemos ser exitosos. No es que nos levantamos y somos geniales, ¿no? Como que tenemos que atravesar todo eso para después también compartir la experiencia y que otra persona de nuestro equipo, un cliente, quien fuere que estemos, también atesorar eso, mostrarnos a nosotros mismos, él dice, no me quiero adelantar, pero como vulnerables y contar nuestros fracasos. Así es, fíjense que desde chicos nos dicen hay que hacerlo bien, ¿no? No te equivoques. Los ganadores acá, los perdedores para allá, ¿no? El éxito es avanzar, el fracaso es retroceder, ¿no? Pero esta mentalidad lo único que crea es miedo, ¿no? Perfeccionismo, parálisis por análisis que llamamos. Parálisis porque, o sea, muchas personas, de nuevo, muchos clientes, muchas personas que están en el coaching conmigo me dicen, la verdad que no lo saqué todavía porque lo estoy perfeccionando. Y vos lo ves, le preguntás, le pedís que te lo muestre, ¿no? Y cuando te muestra, vos decís, esto está perfecto. O sea, esto ya debería haber salido hace rato porque justamente lo que nosotros necesitamos es salir, avanzar y después a partir de eso corregir, mejorar un poquito y seguir adelante. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que me parece muy importante esto de que éxito y fracaso van de la mano. ¿Por qué? Porque el fracaso son las oportunidades de aprendizaje y aprendes toda la vida y hasta que el último día de tu vida vas a seguir aprendiendo y tenés más posibilidades de aprender y vas a seguir aprendiendo en la próxima vida. Por eso me parece tan importante esto de tomar los fracasos como oportunidades de aprendizaje y parte de un camino que no tiene fin. Perfecto. Y él habla del principio de integración, ¿no? Dice que cuando estoy, o sea, esto de mantener el éxito y el fracaso unidos, ¿no? Cuando estoy teniendo éxito, tener fracaso te da humildad, ¿no? Y cuando estás fallando, tener éxito te da esa esperanza. Entonces, el éxito más el fracaso juntos, ¿sí? Son un equilibrio poderoso. El éxito sin fracaso genera esa arrogancia, ¿no? Me sale todo bien, no necesito aprender nada, y ahí es donde empezamos a perder, ¿no? El fracaso sin éxito genera desesperanza, ¿no? Nunca me sale nada, no tiene sentido seguir, ¿no? Pero si mantenemos justamente estas cosas unidas, el éxito te impulsa, el fracaso es el que te enseña, juntos te forman, ¿no? Entonces, justamente él habla de este aprendizaje a través de Learning Lunches, dice él, ¿no? Cuenta que hace más de 40 años realiza almuerzos con personas que admira, les hace preguntas claves para aprender de eso. Es decir, una vez por semana él se junta con una persona a almorzar, ¿sí? Que sea una persona que según él está más desarrollada en ciertas cosas y les hace preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pregunta, ¿cuál es la lección más importante que aprendiste en tu vida, ¿no? Entonces, y la constancia de la respuesta dice que siempre aparece un fracaso, una pérdida, una dificultad. Es decir, desde el fracaso, desde la pérdida, desde la dificultad, es desde donde después se encuentra el éxito, ¿no? La mayoría de las personas exitosas justamente tuvieron que fracasar una o varias veces para esto, ¿no? Seguimos con esto. No todo fracaso es igual. Hay fracasos que te hacen avanzar y otros que te estancan y te hacen retroceder, ¿no? Entonces, Andrés habló al principio, buenos fracasos y malos fracasos. Entonces, ¿qué hace que un fracaso sea bueno o sea malo? ¿Sí? Un buen fracaso te hace avanzar, te deja una lección clara, te obliga a ajustar tu enfoque o tu estrategia. Es un paso más hacia tu meta, aunque no lo parezca, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un buen fracaso, es ese fracaso que nos lleva hacia adelante. No llegaste al objetivo, pero estás más cerca que antes. El ejemplo de la torta es excelente. Hice la torta, hice la primera, ¿sí? Ya sé qué es lo que falló. No tenía que abrir el horno, tenía que mezclar más la masa, le puse demasiada sal, le puse demasiado poca azúcar, le puse mucha harina, se me hizo más chirle. O sea, tengo determinados problemas, pero ya en la segunda torta ya sé que esto lo tengo que hacer mejor. Ahora, ¿la segunda va a salir perfecta? No, pero va a salir mucho mejor que la primera, ¿no? Y entonces cuando hago la segunda, lo que pienso es, o sea, bueno, con esta segunda torta voy a sentirme un poco mejor y voy a hacerla mejor. Ahora,
qué es lo que sí tengo que pensar, ¿no? Antes de preguntarle a Lu qué es un mal fracaso. O sea, lo que yo tengo que pensar cuando estoy haciendo la torta es que si la torta la tengo que hacer para un evento, no puedo hacer la primer torta, ¿sí? Para el evento, porque justamente lo que sí sé es que tengo altas chances de fracasar al principio, entonces tenemos que practicar. Y esto es lo que hablamos muchas veces nosotros de la práctica en conversaciones en ventas. Cuando yo tengo que vender a un cliente, no puedo practicar con el cliente porque me va a salir mal con el cliente. Entonces, ¿qué hago? Practico con colegas, practico con el espejo, practico con una grabación, practico con mi coach, o sea, practico de distintas formas que eso me permita a mí, justamente, mientras voy fracasando, ¿sí? Ir aprendiendo y cuando me siento ya un poquito más listo, entonces, ¿sí? Hago la torta para el evento cuando viene toda mi familia y no quiero que me salga la torta chata, porque si no, ese fracaso me expone a una situación que no quiero, ¿no? Entonces, Lu, ¿cuál es un mal fracaso? Él lo que dice es que esto que vos decís, ¿no? Que es un tema para mí de mentalidad, cómo nos posicionamos frente a lo que nos pasa y a la vida, ¿no? Con esa actitud positiva que él dice que tenemos que tener. Un mal fracaso es justamente no aprender de lo que nos pasa y seguir cometiendo ese error y seguir cayendo en el mismo lugar. Es no tomar esa caída o eso que hicimos mal como para hacerlo mejor la próxima vez, cuando nos desalentamos, ¿no? Las excusas es un mal fracaso. Bueno, no es para mí, no, yo no sé cocinar, no, esto no me sale, definitivamente no puedo presentar. Esa conversación interna, eso es un fracaso negativo. Reforzar nuestra mentalidad de víctima, ¿no? Que esto no es para mí. Y que nos aleja de nuestro objetivo, ¿sí? Y nos desconecta de nuestro potencial, porque cuando atravesamos estos fracasos u oportunidad de aprendizaje, lo que hacemos es reforzar nuestro potencial, es reforzar nuestra autoestima y decir, bueno, soy capaz de levantarme después de esto y hacerlo mejor, como tener esa mentalidad positiva, ¿no? Y seguir en el camino. Cada vez que ponemos una excusa, nosotros estamos justamente yendo hacia un lugar negativo, ¿no? Cada vez que ponemos una excusa de por qué falló o por qué no estamos haciendo. Entonces, el fallo negativo es cuando retrocedemos porque no aprendimos, no cambiamos, simplemente repetimos el mismo error porque nos justificamos. La próxima nos va a salir bien porque total no hicimos nada mal. En cambio, cuando nosotros aceptamos el fallo y lo metemos dentro nuestro, entonces lo que hacemos es ver qué podemos hacer para mejorar. Esto pasa muchas veces en las relaciones humanas, entre pareja, entre amigos, entre laborales, donde buscamos la culpa en el otro, ¿no? O sea, esta frase que realmente odio, que es, no, es de a dos, todo es de a dos, nada es de a dos, todo es de a uno, ¿sí? ¿De a uno qué significa que es de a uno? Que yo lo único que puedo mirar es qué hago yo, qué hice yo, qué puedo hacer yo para evitar esto. No importa lo que hizo el otro. O sea, a lo que haya hecho el otro, yo tengo algo que yo debería hacer. No, pero el otro me pegó, le tengo que devolver. O sea, el otro me O no, agredió, lo tengo que o no. agredir. El otro me hizo esto, entonces yo por eso actué de esta forma, ¿no? Entonces, simplemente en muchos casos, cuando la situación es violenta o agresiva, lo que yo puedo hacer simplemente es retirarme, es no estar más con esa persona, no necesito por qué conflictuar, no tengo la necesidad de entrar en una situación negativa o de conflicto, sino que yo puedo decidir, ¿sí? No intervenir en esa situación. Entonces, siempre lo que tengo que pensar es cómo puedo hacer yo para evitar esta situación, para mejorar esta situación, independientemente de qué haga el otro. ¿Qué decís, Andrés? En otras palabras, ser proactivo. Bien, Hacer la responsabilidad, responder con habilidad. Y eso solo depende de mí. bien. Entonces, él habla de que las excusas son el gran veneno, ¿no? O sea, excusarte es justificarte, no cambiar. Nadie ha excusado su camino hacia el éxito, ¿no? Cuanto mejor suena tu excusa, más peligro tiene, porque nos lo creemos, ¿no? Entonces pensemos qué historia nos estamos contando, qué excusas nos estamos poniendo, qué es lo que nos creemos nosotros de nosotros mismos, ¿sí? Y qué estamos hablándonos a nosotros mismos para no poder justamente tener ese éxito que tenemos. Entonces, si nos creemos esas excusas, lo único que pasa es que dejamos de actuar. O sea, buscamos justamente excusas, ¿sí? Para no actuar, para no seguir adelante, para que sea más fácil no hacerlo, ¿no? Respuestas típicas como, y bueno, si no te gusta cómo lo hago, hacelo vos, ¿no? Entonces, o sea, lo que evitamos es
cambiar, ¿no? Evitamos hacer ese cambio para que, si al otro no le gusta, entonces que lo haga el otro y yo puedo seguir, ¿sí? En mi camino. Entonces, no se trata de evitar errores, sino que se trata de mejorar cada vez, ¿sí? Lo que convierte un error en un buen fracaso es cómo lo enfrentamos y qué hacemos con eso, ¿sí? El fracaso no es lo que te pasa, es lo que haces después de que te pasa. Esto es muy, pero muy importante y con eso, si te parece, Lu, ahora sí vamos a ir al punto número 4. Sí, Quisiera agregar, bueno, que es Sí, quisiera dale. agregar ahí que eso vale para la vida totalmente. Bien. Sí, total. Bueno, él lo que dice es que tenemos que abrazar lo difícil, no ser como tan reacios al fracaso, como aceptarlo, como integrarlo, ¿no? Parte de nuestro camino, porque el éxito y el fracaso van juntos. Todo lo que vale todo lo que vale la pena en la vida es cuesta arriba, ¿no? Todo lo que nos cuesta es lo que es lo más significativo. Y el error está en no tener esperanzas, cuesta arriba, pero, o sea, el error está en tener esperanzas, cuesta arriba, pero hábitos cuesta abajo. Justamente, bueno, esto, como abrazarlo, y es un tema de lo que veníamos diciendo, es un tema de mentalidad, ¿no? De cómo nos paramos y tomar responsabilidad frente al proceso. Y mirar qué podemos hacer nosotros frente a eso que está pasando, esto que vos decías de no tirarlo para afuera, y entender que es parte del éxito, que es parte del camino, que no es que porque hoy tenemos éxito, nos está yendo bárbaro, no vamos a seguir fracasando. Sí, entender que sí vamos a seguir fracasando, pero ¿qué vamos a hacer cuando nos pase eso? Porque cada vez nos vamos como dice él, que tiene 78 años y que hoy está mejor parado en la vida, lógico, pero gracias a todo eso que le pasó. Entonces, ¿cómo nos vamos a parar cada vez mejor frente a estas caídas? Bien, y él justamente lo que dice de esto, que todo lo que vale la pena es cuesta arriba, que dice que esto aplica a construir un matrimonio duradero, emprender un negocio, escribir un libro, liderar un equipo, convertirse en un referente. O sea, el problema es que queremos resultados cuesta arriba con esfuerzos cuesta abajo. Nadie llega al tope de la montaña y dice, ay, llegué de casualidad. Mira, justo estoy arriba del Everest. Mira, no sé cómo hice para llegar hasta acá, ¿no? En general, el que llega, justamente llega porque se entrenó, se capacitó, tuvo frío, tuvo calor, estuvo cansado, o sea, tuvo un montón de cosas en la vida que lo hicieron justamente llegar hasta ese lugar. Entonces, esta vida cuesta arriba requiere esfuerzo, constancia, decisiones, implica un trabajo diario y de largo plazo, diario. Es muy importante esto, la consistencia de todos los días estar haciendo esos ajustes y esas mejoras y por mucho tiempo, ¿no? Esta vida cuesta arriba te hace crecer, ¿no? La vida cuesta abajo es cómoda, automática, sin dirección, ¿sí? Está llena de distracciones, de atajos, ¿sí? De estar con las redes sociales mirando o perdiendo el tiempo, te hace conformarte, ¿no? O sea, nos conformamos muchas veces con los demás, ¿no? Entonces, el tema es que él habla es justamente esto, ¿no? O sea, entender bien cuál es ese cuesta arriba que tengo que elegir y cuál no, ¿no? Entonces, él decía el did y el do, ¿no? Lo que hice y lo que hago, ¿no? Entonces, todos quieren lo que yo hago, ¿sí? Pero pocos están dispuestos a hacer lo que yo hice, ¿no? Entonces, dice, lo que yo hice es disciplina, práctica, errores, constancia, lo que yo hago, resultados visibles, reconocimiento, éxito. Entonces, para poder hacer lo que yo tengo o lo que yo hago, primero tenés que haber hecho lo que yo hice, ¿no? Entonces, o sea, tenemos como referentes a ciertas personas y queremos ser como esas personas, ¿sí? Pero no queremos hacer lo que tuvieron que hacer esas personas para llegar a ese lugar, ¿no? Entonces es muy, pero muy importante entender esto, que para poder justamente hacer lo que queremos hacer, tenemos que haber hecho lo que tenemos que haber hecho para llegar a ese lugar, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, que escribió más de 90 libros, ¿sí? Y usa una virome de 79 centavos y una libreta tamaño oficio, ¿no? Entonces dice que escribe todos los días, aunque sea poco, no todo el día, pero sí todos los días. Entonces la consistencia es más importante que la intensidad, ¿no? Eso me Entonces, parece que es clave, ¿no? Entender que tenemos que ser consistentes, porque uno piensa que tiene que hacer todo mucho y todo el tiempo, y es como justamente cuando tenemos una meta, llegar, tenemos que particionarla y ver
paso a paso cómo hacerlo, pero sí seguir en el proceso, ser consistentes, no, o sea, vamos a estar más cansados alguna vez, sí, pero no salirnos y ser consistente en eso, como hacer un poquito todos los días, porque después al final del tiempo, ya con ese poquito hacemos como mucho, ¿no? Entonces, para ir motivándonos a hacer de a poco, la consistencia me parece que es clave. Y abrazarte a lo difícil no es masoquismo, es madurez, ¿no? Aceptar el camino, que el camino es cuesta arriba, te libera de la frustración y te conecta con la realidad del crecimiento. El día que dejas de escalar, empezás a deslizarte. Y con esto vamos a cerrar el episodio del día de hoy y vamos a seguir los 4 puntos que nos siguen en las próximas semanas, ¿sí? Pero quería dejarles simplemente este comentario. Entonces, es muy importante que entendamos esto. El camino es un camino arduo que tenemos que justamente planificar, pero también que tenemos que aceptar que va a ser difícil, que va a tener errores y que de los errores simplemente tenemos que tener esta mentalidad de aprendizaje. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana con más Poder Latino. Chau, chau. Gracias, chao.